Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Marian Samino. Halloween, la noche por excelencia del mal, del demonio, de las profanaciones y de la muerte eterna. Exaltación de realidades que aparecen como cuentos para no dormir y que lejos de ser irreales son auténticamente certeras y pavorosas para toda alma, cuando llegados al final de nuestra vida en el juicio ante Dios, se vislumbra ese final. Una noche que se presenta ante niños y no tan niños como algo aparentemente carnavalesco y que termina sembrando en las almas buenas una semilla de reto ante un Dios que te dice, ese no es el camino. Miles de satánicos aprovechan esa noche para realizar los rituales más grotescos y duros contra la Santa Eucaristía, contra aquel que saben es el auténtico Dios creador y contra el cual buscan ser esos nuevos Lucifer enfrentados a él en la tierra. Para enfrentar tanto mal y ofrecer a esas almas inocentes y en busca del bien y la verdad una opción hacia lo bueno y lo recto, la diócesis de Alcalá de Henares, al igual que tantas otras que están siguiendo sus pasos, invita en España a niños, jóvenes y todos aquellos que quieran mirar al cielo a Holy Winds, la opción católica que significa la santidad vence y que anima en la víspera de la solemnidad de todos los santos a parecerse a aquellos que, apartándose del mal, supieron hacer de sus vidas en la tierra un cielo. Este 31 de octubre en Alcalá de Henares se ha convocado al rezo del Rosario, la Santa Misa, presidida por Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de la diócesis, vigilia y evangelización, adoración, alabanza y testimonios, y todo ello seguido además en retransmisión directa. En el cartel que se ha realizado para esta ocasión, prima la imagen del recién beatificado Carlo Acutis con una frase suya: «Estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios». Tengamos la valentía de los santos, gritemos al mundo que sí quiero ser santo, y sin cerrar los ojos ante tanto mal, celebremos que muchas almas, incluidas las nuestras, buscan el bien, la verdad y el amor, es decir, a Cristo. Como aparece también en el nombrado cartel en labios de San Francisco de Sales, recordemos a lo que estamos llamados mirando al cielo. Bienaventurados porque vuestro es el reino de los cielos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Brasil, reconocen el martirio de joven conocida como otra María Goretti. Bolivia, campaña 40 días por la vida. Polonia, ministro polaco pide a los ciudadanos que defiendan las iglesias. Estados Unidos, los ciudadanos de Luisiana votarán sobre una enmienda pro vida. Pasaremos después a las noticias nacionales. Lanzan servicio de atención a personas en duelo. Colegios y familias se rebelan contra el gobierno y su imposición del IVA. Abogados cristianos urge al Constitucional a pronunciarse sobre el aborto. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa destaca la defensa de San Juan Pablo II de toda vida humana. El Papa Francisco celebrará la misa por los difuntos sin presencia de fieles. Audiencia general. Jesús no es un Dios lejano. El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el martirio de la joven brasileña Isabel Cristina Amrat Campos, asesinada en 1982 a los 20 años de edad por resistirse a una violación, preservando así su virginidad y siendo comparada por los fieles con Santa María Goretti. Isabel Cristina Amrat Campos, hija de José Méndez Campos y Elena Amrat, nació el 29 de julio de 1962 en Barbacena, en el estado de Minas Gerais. Fue bautizada el 15 de agosto del mismo año en la iglesia principal de la Piedad de Barbacena. El 26 de octubre de 1969 recibió la primera comunión en un colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En abril de 1982 se mudó a la ciudad de Juiz de Fora para prepararse para poder ingresar a estudiar medicina. Solía rezar en la iglesia cenáculo donde estaba siempre expuesto el Santísimo Sacramento. Desde su adolescencia formó parte de la Asociación de Voluntariado de la Conferencia de San Vicente. Su padre fue presidente del Consejo Vicentino. Iba con frecuencia a misa y recibía también los sacramentos. Cuidaba de las personas con discapacidad y en su colegio estaba muy pendiente de las necesidades de los niños más pobres. En sus cuadernos se encontró frases como «Sonríe, Jesús te ama», y en una de las últimas postales enviadas a sus padres escribió «Espero que continuemos amándonos cada día que pasa,
Así construiremos nuestro pequeño mundo lleno de amor, paz y amistad. Según informa el sitio web postulationecausesanti.it, desde el 15 de agosto de 1982 vivió en un pequeño departamento junto a su hermano Paulo Roberto. El 30 de agosto un joven ayudó a Isabel a armar un armario, lo que generó una discusión que ella luego contó a su hermano y a sus compañeras de estudio. El 1 de septiembre el joven regresó al departamento para terminar el trabajo iniciado, pero eran otras sus intenciones. Desde el principio intentó aprovecharse de Isabel, pero al verse rechazado se tornó agresivo y comenzó a golpearla con una silla. La ató con retazos de una sábana y cuerdas, le arrancó la ropa y la torturó, pero la joven resistió todo para defender su pureza. Durante la investigación se halló una alfombra empapada en sangre, pues la joven había recibido 15 puñaladas, 2 en sus partes íntimas y 13 en la espalda. Los médicos legistas confirmaron que el asesino no consiguió violarla. Tras su violenta muerte fue comparada con Santa Maria Goretti, una niña italiana que también fue asesinada por resistirse a una violación. La archidiócesis brasileña de Mariana, a la que pertenece la ciudad de Barbacena, recordó que algunas personas tuvieron la iniciativa de solicitar un proceso para su beatificación y el proceso fue iniciado en 2001. Su tumba, que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Barbacena, es un lugar de peregrinación para muchos fieles en Brasil, quienes rezan ante sus restos pidiendo su intercesión. En una de las jornadas de 40 días por la vida que se realiza en Sucre, Bolivia, el padre Pedro Rentería alentó a las personas a ser testimonio de fe y prolongar la oración por la vida durante todo el año. La campaña 40 días por la vida comenzó en Estados Unidos en 2004 y se ha extendido por América Latina y el mundo con el objetivo de orar frente a establecimientos donde se realizan abortos. La iniciativa internacional tiene 4 pilares para alcanzar su propósito: la oración, el ayuno, la integración comunitaria y la vigilia pacífica. La campaña internacional se inició en distintos países el 23 de septiembre, extendiéndose hasta el 1 de noviembre. El padre Rentería, que acompañó una de las jornadas de oración en la vía pública, expresó a comunicaciones de la Archidiócesis de Sucre su agradecimiento a las personas que vienen día a día a rezar como testimonio de esta cultura de la muerte que nos rodea. Debemos empeñarnos en rezar por el fin del aborto, hacer un gesto de oración muy importante de fe que tenemos que intentar prolongar todo el año en nuestras casas, en las parroquias. Trabajar en lo que podamos para concienciar a la gente, sobre todo en la familia, que sea un compromiso de todas las parroquias e instituciones en Sucre, reflexionó el sacerdote. El padre Rentería dijo que es fundamental dar testimonio de fe, que continuemos y profundicemos más para nuestro crecimiento espiritual y humano. Esta oración por el fin del aborto debe continuar en nuestras casas y parroquias, insistió. La hermana Maritza Romero de las Cruzadas Evangélicas y participante de la actividad alentó a las familias a dirigirse al Señor mediante la oración para salvar vidas. Hay muchas situaciones por las que los jóvenes pasan. También pedir por las mujeres que no pueden concebir, que la Virgen María, que es madre por excelencia, les guíe en esos momentos difíciles de decisión. Esta campaña de 40 días por la vida está salvando muchas vidas durante sus jornadas de oración. Por eso se anima a continuar con la oración, aun habiendo terminado el tiempo establecido de la campaña, pues todos pueden rezar desde sus lugares de trabajo o desde sus casas o iglesias. El líder del partido Ley y Justicia, PiS, y viceprimer ministro polaco, Jarosław Kaczyński, ha llamado a defender las iglesias ante la nueva jornada de protesta convocada contra el veto del Tribunal Constitucional de Polonia al aborto por malformación del feto. La sentencia del Tribunal Constitucional polaco por la que se declaraba inconstitucional la interrupción del embarazo en esos casos es legítima, afirmó Kaczyński. Los seguidores y simpatizantes del gubernamental PiS deben proteger los templos frente a agresiones y hostilidades, prosiguió el líder del partido y hombre fuerte del país. A declaración de Kaczyński reaccionó de inmediato la oposición liberal de la plataforma ciudadana PO. Su líder, Boris Budka, expresó en su cuenta en Twitter su rechazo a lo que calificó de instigación a la guerra civil y recordó que eso es delito. Para este miércoles está convocada una jornada de protesta o huelga de mujeres en todo el país, a la que se invita a participar a los hombres y a la que se han adherido representantes de la principal formación opositora. El veredicto del pasado jueves del Tribunal Constitucional ha activado movilizaciones en todo el país. Se han sucedido a diario las concentraciones ante las sedes de esa corte, del PiS y también del domicilio privado de Kaczyński.
que ha tenido que ser protegido por la policía. El lunes, el centro de Varsovia quedó colapsado durante horas por las concentraciones de protesta. El fin de semana pasado se produjeron asimismo acciones de protesta ante algunos templos, mientras que un grupo de activistas pro aborto irrumpieron el domingo en la Catedral de Poznań, oeste de Polonia. Asimismo, resultó dañado el monumento al Papa polaco Karol Wojtyła San Juan Pablo II en Stalowa Wola. La propia conferencia episcopal ha llamado al diálogo, mientras el PIS aparece dividido. Un sector del partido trata de organizar una mesa de diálogo, mientras otro sector defiende la decisión del Constitucional, que respondía a una demanda presentada hace 3 años por un centenar de parlamentarios del Partido Conservador. La decisión del Constitucional implica que las posibilidades de acceder al aborto legal quedan reducidas a casos de violación, incesto o grave riesgo para la salud de la madre. Para los grupos pro-aborto se trata de una prohibición de facto del aborto. Polonia es uno de los países de la Unión Europea más restrictivos en materia de legislación sobre el aborto. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 se practicaron en Polonia, con casi 38 millones de habitantes, apenas 1.110 abortos legales. La decisión sobre el aborto incide además en la polémica en torno a la reforma del Poder Judicial impulsada por el PIS, que tanto la oposición polaca como la Comisión Europea consideran atentatoria contra la separación de poderes. Como es habitual en Estados Unidos, las elecciones a la presidencia del país suelen ir acompañadas de referendos en los estados sobre cuestiones de todo tipo. En Luisiana, por ejemplo, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre una enmienda provida a la Constitución del estado. Los votantes de Luisiana decidirán el 3 de noviembre sobre una enmienda constitucional escrita por un demócrata provida que impediría que el Congreso del Estado acepte la existencia de un derecho al aborto o que se apruebe la financiación pública de dicho crimen. Bajo la enmienda 1, también conocida como la enmienda del amor a la vida, la Constitución de Luisiana se actualizaría para establecer que nada en esta Constitución será interpretado para asegurar o proteger el derecho al aborto o requerir la financiación del aborto. La senadora estatal Katrina Jackson, demócrata provida, es la autora de la enmienda cuando era congresista y ha recibido el apoyo de decenas de copatrocinadores de ambos partidos. El propósito de la enmienda, escribió Jackson en un artículo de opinión la semana pasada, es asegurar que las cortes estatales no puedan evadir las leyes pro vida ya existentes. Esta situación ya ha ocurrido en otros 13 estados, más recientemente en Kansas, a pesar de que, según Jackson, la palabra aborto no se encuentra en la Constitución de Kansas. Luisiana ya tiene una ley de activación que prohibiría el aborto en el estado, salvo para salvar la vida de la madre, en caso de que la Corte Suprema revoque la sentencia Roe vs. Wade. Nuestro corpus legislativo provida asegura que las mujeres sean informadas con la verdad sobre su embarazo antes de un aborto, que las menores que buscan un aborto necesitan el consentimiento de sus padres y que los bebés que nazcan vivos después de un aborto chapucero reciban atención médica inmediata. Nuestra ley también asegura que ni $1 de sus impuestos estatales financie el aborto. Sin embargo, estas leyes y otras están en riesgo a menos que aprobemos la enmienda 1, dijo Jackson. La Archidiócesis de Barcelona ha comenzado un nuevo servicio de atención al duelo y la enfermedad. Según precisan, esta iniciativa es fruto de la evolución de los servicios de atención iniciados por la crisis del COVID-19. Desde la Archidiócesis de Barcelona explican que la evolución de la pandemia de COVID-19 ha hecho que desde el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud se haya decidido aumentar los servicios de atención directa que se estaban ofreciendo, ya que, según afirman, desgraciadamente han crecido tanto las necesidades de atención por la pérdida de seres queridos como de acompañamiento de enfermos. Este servicio integral de acompañamiento al duelo y la enfermedad, SADIM, siglas en catalán, se ha creado con la colaboración de la Fundación Acompanya Can Eva y está integrado por un equipo de especialistas y voluntarios. Quiere acompañar el dolor de las personas en sus procesos de duelo por la pérdida de seres queridos o pérdidas significativas de diferentes momentos vitales y de sentido de la vida. Además, subrayan que esta iniciativa quiere ofrecer acompañamiento integral en cualquiera de estos procesos, velando por todas las dimensiones de la persona y poniendo un acento muy especial en la dimensión espiritual. Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, destacó que se ha buscado dar respuesta a situaciones como la de muchos enfermos que han muerto solos en el hospital, sin la compañía de sus seres más queridos.
Para muchos familiares esto ha supuesto una gran herida, no se han podido despedir. Y por eso Monseñor Badel detalló que nuestras parroquias son auténticos hogares capaces de acoger, y por eso contarán también con este acompañamiento más intenso y profesional que será gratuito y accesible para todos los fieles. Desde la Archidiócesis de Barcelona explican que este servicio ha nacido para atender a personas que han vivido la despedida de una persona cercana con quien había un vínculo significativo. Pero también cuidadores no profesionales que cada día están o han estado cuidando a un enfermo de larga o media duración, con el desgaste que ello conlleva, y pretende ayudar a profesionales de la salud, el cuidado, la educación y el acompañamiento en general. El SADIM ofrece programas de acompañamiento individual, pero también en grupos de máximo 10 personas, cuando las condiciones lo permitan, así como de pareja y familia. En la Comunidad de Madrid, un 29,9% de los alumnos, 367.471, acuden a colegios concertados y un 15,9% a privados, aunque en la gran mayoría de los centros concertados, tanto la educación infantil como el bachillerato no reciben concierto. Pese a estas cifras, el Gobierno quiere cobrar el IVA del 21% a los colegios privados y a las etapas sin concierto de los concertados, así como a las enseñanzas no regladas. Esto supondría el cierre de muchos de estos colegios ante la imposibilidad de las familias de hacer frente a los costes. Otra consecuencia sería la saturación que experimentaría la red pública. Por ello, este martes, representantes de los colegios privados de Madrid, bastantes de ellos católicos, trabajadores y familias han emitido una declaración conjunta para denunciar las maniobras del Gobierno. De este modo recuerdan que la educación tiene consideración en España y en toda la Unión Europea de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Esto es así en todos los demás países de la Unión Europea, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas. Por ello denuncian que la aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia supondría para las familias un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector. Una de las consecuencias inmediatas, advierten centros, trabajadores y familias, sería el incremento del gasto público en una cuantía muy superior a lo que se recaudaría a través de este impuesto, como ya lo ha puesto de manifiesto en varios informes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, insisten en que esta medida supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo, pues como hemos expuesto, implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación del IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de oponernos firmemente a esta medida por todos los medios legales a nuestro alcance, para lo cual informaremos de nuestra posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública, concluye la declaración conjunta. Han pasado ya más de 10 años y casi 4 meses desde que el grupo de 50 diputados del PP y el Gobierno de Navarra presentaran un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley del aborto, conocida como Ley Aído, diseñada por el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. 10 años de silencio en los que el tribunal no se ha manifestado sobre este asunto, mientras uno tras otro iban dictando sobre asuntos llegados años más tarde. Para muchos expertos, esta demora es un auténtico escándalo que no tiene otra explicación que la política. Desde entonces, y según las cifras oficiales, desde que Zapatero aprobó esta ley, recurrida en el Constitucional, aunque aún sin respuesta, se han abortado más de 830.000 bebés. Esta última cifra oficial fue ofrecida en noviembre de 2019. Se refería a los datos de 2018, por lo que el número de abortos provocada por esta ley es sensiblemente mayor y ascendería ya a estas alturas de 2020 al 1.000.000 de niños abortados. Ante esta situación sin precedentes, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado ante el Tribunal Constitucional cerca de 200 derechos de petición de particulares, urgiéndole a pronunciarse sobre la ley del aborto. De este modo, la organización de juristas considera inadmisible que el Constitucional no se haya pronunciado sobre este asunto en 10 años, pese a asegurar en su momento que iba a dar carácter prioritario a esta resolución. En su opinión, se trata de una grave, indebida e injustificada dilación que afecta al derecho supremo que nuestro ordenamiento jurídico protege frente a todos los demás, el derecho a la vida.
Por ello, Abogados Cristianos recuerda que el propio Tribunal Constitucional reconoció en su sentencia 35-1994 del 31 de enero que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, artículo 24.2. La finalidad específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, se ajuste a adecuadas pautas temporales. El letrado de Abogados Cristianos Ignacio García afirma que esta dilación solo beneficia a los empresarios del aborto. Recuerda además que anualmente se destina 10 veces más dinero público al aborto que ayudas a las mujeres. García insta al PP a definir su posición actual sobre el derecho a la vida y a solicitar el impulso del procedimiento, ya que es el único legitimado para ello, puesto que fue quien presentó el recurso. El Papa Francisco recordó que San Juan Pablo II exhortó a la protección de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Así lo indicó el Santo Padre este miércoles durante la audiencia general que se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano. En su tradicional saludo a los peregrinos de lengua polaca, el Papa Francisco recordó que el pasado 22 de octubre la Iglesia celebró la memoria litúrgica de San Juan Pablo II en este año centenario de su nacimiento. En esta línea, el pontífice indicó que San Juan Pablo II siempre exhortó a un amor privilegiado por los más pequeños e indefensos y por la protección de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Por ello, el Papa rezó bajo la intercesión de María Santísima y del Santo Pontífice polaco que Dios suscite en el corazón de todos el respeto por la vida de nuestros hermanos, especialmente los más frágiles e indefensos, y que dé fuerza a quienes los acogen y los cuidan, incluso cuando requiere un amor heroico. La Santa Sede informó cómo se desarrollará la celebración que realizará el Santo Padre por el Día de los Difuntos. Con este motivo anunció que el Papa Francisco celebrará el 2 de noviembre la misa por los difuntos de forma privada, sin presencia de fieles. El comunicado emitido por la Santa Sede se pronunció con estas palabras. Se comunica que en la tarde del 2 de noviembre a las 4 de la tarde, el Santo Padre celebrará la Santa Misa por los fieles difuntos en el Campo Santo Teutónico, de forma estrictamente privada, sin asistencia de fieles, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano. En dicho comunicado se indicó también que después de la misa, Francisco rezará en el cementerio y luego irá a las grutas vaticanas para recordar a los pontífices difuntos. Asimismo, en la mañana del 5 de noviembre a las 11 de la mañana, el Papa Francisco presidirá la misa por los cardenales y obispos difuntos. Como en las demás celebraciones litúrgicas de los próximos meses, la misa será celebrada en la Basílica de San Pedro, en el altar de la cátedra, con una participación muy limitada de fieles, según la modalidad usada en los meses pasados, en respeto a las medidas de protección previstas y salvo variaciones debidas a la situación sanitaria, indicó la oficina de prensa. El Papa Francisco explicó este 28 de octubre durante la audiencia general que Jesús no es un Dios lejano, ya que se encarnó, reza por nosotros ante Dios Padre y nos invita a rezar como Él rezaba. Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. El camino es difícil, pero Él va abriendo el camino, advirtió el Papa. Al reflexionar en Jesús como hombre de oración, el Santo Padre se detuvo en el inicio de la misión pública de Jesús, que tuvo lugar con el bautismo en el río Jordán. En su catequesis pronunciada en el Aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice señaló que los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio porque narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. Para rezar es necesaria la humildad. Ha abierto los cielos como Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo para que todos pudiéramos pasar detrás de él. Jesús nos ha regalado su propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre. Nos lo dio como semilla de la Trinidad, que quiere echar raíces en nuestro corazón. Acojámoslo, acojamos este don, el don de la oración, siempre con él, y no nos equivocaremos, invitó el Papa en su catequesis en italiano. Finalmente, en su saludo a los peregrinos de lengua española, el Santo Padre rezó para que Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra,
con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos en directo siguiendo el resto de nuestra programación a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Marian Samino. Hasta la próxima semana.